¿qué tal? Mira, en esta ocasión me quiero dirigir a ti porque necesito darte una explicación de cuál fue la razón por la que yo empecé a estudiar los principios del dinero y la manera en cómo el dinero se maneja. Yo soy comerciante y negociante desde hace algunos años. Cuando yo empecé a trabajar y tuve mi primer contacto con el dinero, pues me di cuenta que la situación era siempre cambiante. Yo en mi negocio tenía de repente pues épocas difíciles mientras yo avanzaba en mi curva de aprendizaje y estaba yo en cada uno de los puntos y en cada uno de los momentos aprendiendo. Pero el dinero generalmente me costaba trabajo que llegara, y cuando llegaba el dinero, de repente, ¡pum!, se me iba de las manos así como por arte de magia. Yo no entendía por qué no podía tener un verdadero crecimiento en el negocio, y estaba yo sujeto a situaciones tanto externas, y después me di cuenta que también estaba yo sujeto a situaciones de tipo interna. Te quiero explicar un poco más a fondo. Mira, antes que nada te quiero decir qué es un verdadero activo. La palabra activo la voy a sacar del lenguaje de la contabilidad, que finalmente es lenguaje del dinero. Tú has de saber que los médicos tienen un lenguaje muy particular cuando se refieren a su profesión, los ingenieros tienen un lenguaje muy particular cuando se refieren a su profesión, pero también la gente que se dedica al manejo del dinero, que especialmente la contabilidad, los contadores, tienen un lenguaje diferente. Yo lo que te quiero decir es que el lenguaje que nosotros vamos a utilizar a partir de ahora para hablar de dinero va a ser el lenguaje de las finanzas, va a ser el lenguaje de la contabilidad. Esta no es una clase de contabilidad ni tampoco es una clase de finanzas, pero como te voy a hablar de un activo, te voy a hablar de una manera muy rápida y muy sencilla de dos términos muy importantes. Te quiero hablar del balance general, y el otro te quiero hablar del estado de resultados. Ambos asuntos, ambos temas están relacionados con la contabilidad, ya sea personal o de negocio. Pero como no es una clase de contabilidad, lo voy a hacer de una manera muy ligera. En el caso del balance general, el balance general se compone de tres partes. Una se le llama activo, el otro se le llama pasivo y el otro se le llama capital. De manera muy sencilla, el activo es lo que tienes, el pasivo es lo que debes y el capital es el dinero que tiene el negocio. Si lo que tienes menos lo que debes es una cantidad positiva, entonces el negocio tiene dinero. Pero si lo que tienes es menor que lo que debes, entonces hay una deuda en el negocio. Pero eso es con respecto al balance. Con respecto al estado de resultados, solamente hay dos cuentas a las que me voy a referir, que en este caso son los ingresos y los egresos, los gastos. Nada más. Ahora fíjate, en el balance general, el activo, como te acababa yo de explicar, es lo que te pertenece, es lo que le pertenece al negocio, si estamos hablando de la cuestión financiera de un negocio. El activo, entonces, el activo es lo que te pertenece, y al hablar de la contabilidad, tu contabilidad personal, el activo es lo que tienes, y te voy a poner algunos ejemplos. Puede ser tu casa, tu automóvil, puede ser tu televisor, puede ser tu casa de fin de semana, si tienes un yate, si tienes un avión, si tienes una motocicleta, en fin. Pero hay otro tipo de activos, como son las cuentas de banco, como son los negocios, como son las inversiones. Si tú eres de los afortunados que tienen gasolineras, o que tienen hoteles, o que tienen inversiones, o que tienen X negocio que en un momento dado ese negocio te va a dar dinero. Yo te quiero empezar a decir, o hablar, o a tratar de decir que un verdadero activo, ahora me voy a centrar de las tres cuentas de activo, pasivo y capital, en la cuenta de activo. Y al hablar de cuenta de activo te voy a hablar y decir que eso es lo que te pertenece, es lo que tú tienes. Bien, un verdadero activo, en la contabilidad, si tú hablas con un contador, te va a decir que todo lo que te pertenece viene a formar parte del activo. Pero yo quiero hacerte una redefinición y decirte que un verdadero activo es aquel que te ingresa dinero a tu bolsillo. Y entonces hay en esta definición dos tipos de activos. Un activo es aquel que te da dinero, y un activo diferente es aquel que te quita dinero. Ante esta definición de activo, yo voy a dejar a un lado por este momento los activos que te dan dinero, y me voy a referir en este momento a los activos que te quitan dinero. Fíjate, un activo que te quita dinero puede ser, como yo te mencionaba, tu automóvil,
puede ser una motocicleta, puede ser una casa de fin de semana. Todos aquellos objetos o todas aquellas propiedades que no tengas en renta te van a estar costando dinero, en tenencia, en gastos, en gasolina, en impuesto predial, en una bola de gastos que mientras tú no los rentes te van a implicar un gasto. Estos activos junto con los gastos, ¿te acuerdas que te hablaba yo también de la cuenta de estado de resultados, en donde tenemos ingresos y gastos? Bueno, los gastos junto con los activos que te quitan dinero son los dos puntos que tienes que estar observando, porque son los que te van a quitar tu futuro financiero, tu bienestar financiero. Una vez más, los que te lo van a quitar son los activos que te quitan dinero y los gastos. Fíjate bien. En los activos que te quitan dinero, si te quiero recordar brevemente, generalmente son aquellos que te dan placer. Te da placer tener una motocicleta, te da placer tener una casa de fin de semana, te da placer tener un departamento en Acapulco, y si tuvieras un avión, te da placer tener un avión. Generalmente los activos que te quitan dinero son aquellos que tú adquieres y que te dan placer. Los activos que te dan dinero, como son los negocios, como son las inversiones, como son las cuentas o el dinero que tienes tú moviendo en algún lado, esos generalmente no te dan placer. El placer se obtiene hasta que tú obtienes el dinero y con ese dinero lo puedes tú gastar. Ahora bien, en la cuenta de gasto, el gasto, generalmente cuando nosotros empezamos a tener dinero, entonces ese dinero que nos empieza a llegar, inmediatamente, por una falta de conocimiento interno y por una falta de conocimiento de los principios del dinero, generalmente cuando llega el dinero, y máxime si nosotros venimos de una situación económica pues precaria, difícil, en cuanto llega un poco de dinero al negocio, en cuanto tenemos un salario o un ingreso alto, lo que hacemos es gastar. Entonces, ese gasto que hacemos de manera desmedida es el que nos lleva también a robarnos el futuro financiero, porque no hemos comprendido que lo importante no es tener un gasto desmedido, ni tampoco adquirir activos que me quiten dinero, que generalmente, como te decía, son los que me da el placer. Pero en el gasto lo que nosotros buscamos es el placer inmediato, y en el gasto lo que nosotros estamos buscando es una situación en donde no tenemos control de nosotros mismos emocionalmente. No nos conocemos, y como no nos conocemos, en cuanto nos llega dinero, lo primero que queremos es acabar con el dinero. Entonces, lo que yo sí te quiero decir entonces, que tengas mucho cuidado, de acuerdo a lo que yo te acabo de explicar, que tengas mucho cuidado con aquellos activos que te quitan dinero y que tengas mucho cuidado con el gasto, porque son los que te van a robar tu futuro financiero. Ahora fíjate. Al estarte explicando que yo soy una persona que se dedica a los negocios desde hace mucho tiempo, cuando la situación del negocio iba mal, siempre estaba yo diciendo que era la economía, o que eran mis hijos, o que era mi esposa, o que eran mis clientes, o que eran mis proveedores, o que era el tipo de cambio del dólar, y entonces yo buscaba responsables fuera, pero yo no me daba cuenta que el único responsable de la situación económica que yo tenía era yo. Porque yo soy la persona que estaba fuera de control. Yo soy la persona que no tenía la capacitación para tener información financiera, o para saber de negocios, o para saber cómo se debe de manejar el dinero, o inclusive para tener un conocimiento emocional de manera interna. Si yo soy el responsable de todo lo que me pasa, si yo soy el responsable y dejo de culpar a toda la gente que se encuentra afuera, entonces voy a empezar a hablar también de algo que se llama madurez. En el momento que yo dejo de responsabilizar a todos los demás y me responsabilizo yo, entonces cuando yo me responsabilizo de todo lo que pasa, puedo a partir de ese punto empezar a crecer, porque entonces ya no estoy viendo afuera el problema ya lo estoy viendo yo. Entonces, si el problema soy yo y el problema es mi falta de control, el problema es mi ignorancia acerca de los principios del dinero, el problema es que yo no tengo la menor idea de qué hacer cuando me llega el dinero, y entonces lo gasto en cosas ridículas y estúpidas, o compro activos que me quitan dinero. Si el negocio va creciente, pues menos mal, voy a tener dinero para sostener un gasto alto, y voy a tener dinero para seguir comprando cosas de lujo y ostentosas que lo único que hacen es sacar dinero de mi bolsillo.
Pero desafortunadamente la economía de los negocios no se comportan de esa manera. Hay ocasiones en que por situaciones de mercado, hay ocasiones con situaciones de competencia, hay ocasiones en situaciones de tecnología y las que tú me quieras mencionar, de repente los negocios entran en situaciones de adversidad. Cuando los negocios entran en situaciones de adversidad, te vas a dar cuenta que es ahí en donde debiste de haber tenido desde un principio información de inteligencia financiera. Es ahí donde te das cuenta que debiste de haberte preocupado por informarte en cómo manejar las inversiones. Es ahí donde tú te das cuenta que debiste de haber aprendido a saber formar un negocio sólido. Y por sobre todo es ahí en donde tú te das cuenta que debiste de haber hecho tú todo lo necesario para conocerte de manera interna y no manejarte de manera emocional cuando el dinero llega. Entonces, con todo este antecedente yo te quiero decir que esa ha sido la experiencia que yo he tenido con los negocios y que he llegado al punto en donde desafortunadamente me ha tocado perder y estar abajo. Ha habido momentos en que me ha tocado ganar y estar arriba, pero esos vaivenes yo no entendía por qué no podía tener un asunto de un crecimiento sostenido. Y la razón es muy simple. La razón es que yo no tenía, como te acabo de mencionar, información de inteligencia financiera, información de inversiones, información de negocios y por sobre todo yo no me conocía de manera interna para saber cómo controlar mis emociones al momento de gastar para que la poca lana que me pudiera estar llegando, el poco dinero que me pudiera estar ingresando, no se me fuera en gastos y tampoco se me fuera en comprar activos que me quitan dinero. Entonces, con esto yo te quiero invitar a que sigas aquí, te vamos a seguir dando información para que tú llegas al punto en el que, bueno, si yo ya tuve la experiencia de que por falta de ese conocimiento llegué a tener un asunto irregular, yo te invito a que te quedes con nosotros, que te quedes conmigo y te vamos a seguir nosotros dando más información en esta página. Mi nombre es Enrique Ortega y la página es enriqueortegaonline.com. Gracias.